Hace unos días Cera me envió un par de productos y después de probarlo, la verdad que hoy os quiero contar mis conclusiones porque la verdad que me ha sorprendido mucho. Ya sabéis que a mí, aunque me envíen los productos, yo siempre os diré tanto las cosas buenas como las cosas malas. Así que uno de los productos que me envió fue esta funda para el iPhone, una funda transparente que la verdad hay mucha gente que le gusta mucho las fundas transparentes y ahora lo entiendo todo, y es porque realmente aprecias lo que es todo el color del iPhone. Y encima, como podéis ver, esta funda tiene MagSafe. Otra de las cosas que me envió es esto de aquí. Y diréis, ¿y esto qué es? ¿Esto tan pequeño? Pues no os podéis imaginar. Mirad. Esto de aquí es un cargador triple inalámbrico, todo con MagSafe. Puedes cargar el iPhone, el Apple Watch y los AirPods, o puedes decidir, por ejemplo, ponerlo así y simplemente cargar una de las partes, las que mejor te vaya, y tenerlo perfectamente puesto en el escritorio. Pues bien, ahora os voy a poner el vídeo de mis primeras impresiones, que es algo que me gusta mucho compartir con vosotros, porque al final es cuando notas, sobre todo, por ejemplo, en este caso, el tacto que tiene, la calidad que se aprecia mediante tacto, visualmente y todo, y luego os contaré un poquito mis impresiones. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Aquí tenemos los 3 paquetitos que me ha enviado la marca Cera. La verdad que me apetece muchísimo probar esto. Primero lo que vamos a hacer es abrir esto de aquí, que sería el cargador inalámbrico. La presentación súper cuidada, súper bonita. Aquí nos explica cómo se utiliza. A ver, mirad qué bonito, ostras. Es súper pequeñito, pero súper pequeño. Mirad, o sea, cabe en mi mano. ¿Habéis visto? El tacto es muy suave. Qué curioso. Esta silicona se nota que es como hecha para durar, que no se va a romper en 2 días. Y la verdad me ha sorprendido mucho el tacto y lo pequeño. Mirar, no ocupa nada. Esto para llevarlo de viaje es increíble, y encima con USB-C, por supuesto, o sea, carga rápida. Vale, vamos a abrirlo y lo abrimos, vale, entonces le damos la vuelta y a ver, esto de aquí quedaría así. Esto imagino que se levanta, exacto, con lo cual podríamos poner esto así. Aquí iría el iPhone y los AirPods. Los AirPods carga a 5 de potencia y el iPhone a 15 de potencia. Importante, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos este sobrecito de aquí, que es el cable. Ojo con el cable, un cable trenzado, que hoy en día es muy importante, básicamente por una cosa, porque no se rompen con tanta facilidad, y aparte de que no se rompen con tanta facilidad, por supuesto, duran mucho más y realmente son bonitos. Y más sobre todo yo, que ya sabéis que tengo animales, y para estas cosas va mucho mejor, ¿vale? El cable es muy largo y la verdad que es bonito, ¿eh? Así trenzado. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí y lo pondremos a cargar. Y aparte de ello tenemos esto también de aquí, que esto es una funda. Vais a ver lo bonita que es esta funda. Ya la estoy viendo, es preciosa. Bueno, mirad, es la típica funda MagSafe transparente, pero ojo, es una funda que, mirad, esto es a mí lo que me gusta, es dura pero es blanda, no llega a ser la típica funda. Por ejemplo, la oficial de Apple es totalmente dura, es clac. Y esta, si nos fijamos justo aquí debajo, lo que tiene es, no sé si lo veis porque como es transparente, justo aquí debajo, esto de aquí, lo que tiene es que estas cositas, estas rayas, lo que hacen es llevarse el impacto si el móvil cae así de lado. Con lo cual a mí me gusta mucho, viene perfectamente con todos sus agujeritos, bien hecha. Vamos a ver cómo queda con mi precioso iPhone negro. Vamos a ver. Mirad, qué bonita, tú. Me encanta, ¿eh?
para bloquear y desbloquear, va genial, perfecto, me encanta. A ver, quitar y poner el volumen. Qué bonita que es, mirad, ¿queda bonita o no? Madre mía. Vale, dicho esto, voy a conectar esto, vamos a ver cómo funciona y por supuesto voy a probarlo unos días y os cuento mi experiencia. Una vez encendido, cuando lo he conectado, se han iluminado estas dos luces, ¿de acuerdo? Con lo cual esto me encanta, ¿eh? Es que me encanta porque haces así, mirad, o sea, esto es lo que te llevas, esto, o sea, el complemento perfecto de viaje, de verdad. 3 en 1 y más yo que tengo todos los productos, ¿no? Con lo cual vamos a primero poner el móvil, teléfono móvil. Perfecto, al momento ya está cargando el teléfono móvil. En segundo caso vamos a abrir esto, de hecho si os fijáis esta luz se ha vuelto azul, mirad si lo veis bien, esta luz se ha vuelto azul para, supongo, decir que está cargando. Vale, me voy a quitar el Apple Watch en este momento, ahora, aquí. Más de lo mismo, ya lo veis, al momento, mirad, está cargando, perfecto, wow, esto es genial de verdad, o sea, es lo mejor que hay. Y ahora voy a poner los auriculares y mirad, se cargan, y eso que esta funda, ojo, como veis la lucecita, ¿no? Esta funda no es MagSafe, quiero decir, es una funda normal y corriente, ya lo sabéis que os hablé de ella, pero para que lo veáis mejor la puedo quitar obviamente, ¿no? Pero que igualmente, quiero decir, me lo coge perfectamente con funda y sin funda, mirad, ¿veis? Se ilumina igual, con lo cual tenía dudas de si me lo cogería con esta funda, y esta funda ya veis que tiene un buen grosor realmente, ya que protege bastante y, o sea, es perfecto. Vale, ahora voy a hacer comprobaciones de cuánto tarda cada cosa en cargarse a la vez y os comento qué tal. Pues bien, después de estar ya unos días probándolo, obviamente estas cosas hay que probarlas. La verdad que a mí me gustan los cargadores inalámbricos, aunque a veces es un engorro, tienes uno aquí, tienes otro allí y es un desastre, tienes 1000 cables. Pero cuando me ofrecieron este pensé, pero esto es genial, o sea, esto, mirar mi palma de la mano, esto te lo puedes llevar en el bolsillo y nadie se entera. Y lo mejor de todo, como habéis visto, el cable es de USB-C a USB-C, con lo cual tenemos una carga bastante rápida. Y ya os digo, es que mirad, no ocupa absolutamente nada. En este caso ya se ha quedado en forma infinita en mi escritorio. Yo lo tengo, como podréis ver por aquí, tengo el cable, con lo cual lo tengo siempre conectado. De esta forma lo tengo aquí puesto, y yo cuando llego por la mañana y me pongo a hacer pues mi trabajo, mirad que lo veáis todo algo mejor, me pongo a hacer mi trabajo, pues ya lo tengo conectado también por USB-C, y simplemente si por ejemplo lo que quiero es cargar el iPhone, pues en este caso hago así, por ejemplo, y pongo el iPhone a cargar. Y veis, al momento ya me lo está detectando. Aparte de que me detecta el iPhone, tengo estas dos líneas libres que yo me lo puedo poner aquí debajo y lo tengo cargado toda la mañana. Una de las cosas que me ha sorprendido, yo por ejemplo aquí tengo por ejemplo los AirPods, tengo diferentes auriculares, y una de las cosas, como sabéis, yo en los AirPods utilizo una funda que es bastante dura, es bastante resistente, no es una funda normal. Aquí podéis ver realmente el grosor de la funda, pues es increíble cuando coges, lo pones aquí y mirad, está cargando, o sea, esto es espectacular. Y es algo que realmente yo tenía bastante como miedo, en el sentido de decir, bueno, tengo que estar sacando todo el día esta funda y volverla a poner, entonces era un poco un engorro, pero no es así. Ya veis que tan como lo pongo me avisa. Y por supuesto aquí, si yo quiero cargar mi Apple Watch, pues es perfecto, porque yo lo pongo aquí a cargar. Y como veis, es que no tarda nada, al segundo. Y de paso, quizás si por ejemplo luego quiero hacer algún cambio de correa, pues como veis aquí tengo todas estas correas, que por cierto tenéis un vídeo de todas ellas que os dejaré abajo en la descripción. Dicho esto, si me decís, mira, yo realmente es que solo quiero cargar, tengo los AirPods cargados, tengo el Apple Watch cargado, por ejemplo, pero solo quiero cargar el iPhone, ¿tengo que desplegarlo? Pues no, es tan sencillo como haces así,
lo pones así, ya que va como imantado, y simplemente pues lo pones aquí a cargar y ya veis, al momento te lo carga, con lo cual yo puedo tenerlo puesto aquí, que de momento me está cargando pues lo que es el iPhone, así que la verdad que va genial. Cuando no lo quiero utilizar, pues simplemente es lo que os comento, lo pliego y te lo llevas a cualquier parte. Para mí, a destacar después de estar utilizando estos días, es la versatilidad que tiene. Una de las cosas es que puedes levantar esto por si tú, por ejemplo, imagínate que yo lo tengo puesto aquí y yo el Apple Watch lo quiero cargar así de lado, porque la correa, por ejemplo, pues ya sabéis que hay algunas correas que te las quitas y que no se abren del todo, como es en este caso esta, pues lo puedes poner aquí y lo mismo, el iPhone y eso. Ahora no va a cargar porque no lo tengo conectado, como veis tengo el cable aquí. El cable también me sorprendió muchísimo, es un cable realmente se ve resistente, USB-C. Realmente los cables con trenzado duran mucho más que, por ejemplo, un cable como este, que ya sabéis, pues el típico cable que al final se acaba rompiendo, o con el tiempo es normal, ¿no? Y yo, como podéis ver aquí arriba, teniendo estas dos loquitas que les encanta morder cablecitos y cartoncitos, pues la verdad que tener cables así para mí es ventaja de decir, me van a durar mucho tiempo. Dicho esto, la funda también, como os he comentado al principio, he de decir que por desgracia la he probado el otro día, salí y se me cayó, y sabéis ese momento de... Ay, como siempre la pantalla cae boca abajo de por favor que no se me haya roto el cristal, y era en la montaña, o sea, encima había más posibilidades de que se me rompiera. Nada, levanté y perfecto. La funda, como veis, es medio, no es dura del todo como esas que hacen clac, que esto es algo personal. A mí personalmente me da la sensación que esas fundas que hacen como clac, que se encajan, es como que no acaban de cubrir porque quizá el impacto no se lo lleva tanto, no sé, quizás algo mío, ya digo, para fundas los colores y los gustos, pero esta funda tampoco es de esas que son totalmente, como veis, no es flexible, no es ese plasticucho que dices no me acaba de convencer porque es un plástico de esos malos que al final no absorbe nada. No, es un plástico, como veis, es bastante duro, es durillo, pero a la vez es flexible, cosa que para mí es importante, y también a la hora de quitar y poner del iPhone, pues la verdad siempre va muy bien. Una de las cosas que más me gusta de esta funda es, aparte de que toda la botonería queda absolutamente perfecta, e incluso aquí al lado tiene esto aquí por si le quieres poner algún accesorio o le quieres poner un enganche para llevarlo colgado, etcétera. Es sobre todo que, como veis, aquí sobresale todo esto de las cámaras, y con lo cual la cámara, el primer impacto lo que hace es que no se lo lleven las cámaras, y ya sabéis que las cámaras de los iPhone hoy en día son bastante importantes, sino que se lo lleva la funda. Y no solo eso, aquí, como ya habéis visto, que es lo primero que me sorprendió, tiene estas especies de rayitas que lo que hace es deja un espacio entre las rayitas superiores y el iPhone. De esta forma, cuando nosotros tenemos el iPhone, lo que hace es que el impacto se lo lleva, digamos que lo absorbe mucho mejor la funda. Así que mirar, así queda. La funda es bonita, es preciosa, tiene un precio que está súper bien, la verdad. Os dejaré por supuesto el enlace aquí. Repito, tenéis un 10% de descuentos en todo lo que tiene la página web, y no solo tiene estos cargadores, tiene otros también. A mí sinceramente me gustaba mucho este porque es lo que os digo, te lo llevas a cualquier lado. Y del cargador también tengo que decir que creo que es un cargador que me va a durar mucho tiempo, básicamente por el tema de que se nota, o sea, lo puedes plegar 10 millones de veces, que el plástico que tiene es un plástico, mira, como veis, es muy resistente, es realmente duro, o sea, yo estoy haciendo fuerza realmente para que se doble. Y aparte de ello, pues la verdad que es súper suave, no puede dañar absolutamente nada, ni el iPhone ni nada. Y es que lo mejor es esto, o sea, es tan portable que es que te lo guardas en el bolsillo y te lo llevas, tienes que ir de viaje, te lo llevas, es genial. O para tenerlo, por ejemplo, siempre
en el escritorio. Yo, por ejemplo, lo tengo, como os he comentado, aquí debajo, y por las mañanas cuando tengo que hacer alguna carga o lo que sea, simplemente lo abro como yo quiera. Lo abro si, por ejemplo, quiero cargar solo el Apple Watch, en este caso, pues más de lo mismo. Por ejemplo, lo pondría así o directamente lo pondría así y el Apple Watch se me cargaría. O sea, es genial, la verdad. Pero la verdad que me he quedado muy satisfecha con este mini cargador, y por supuesto, como os comento, debajo os dejaré el link en la descripción, tanto el enlace para entrar dentro para que os haga el descuento. Tenéis que poner el código MyAllenYo y tenéis un 10% de descuento en la página web, que como siempre ya sabéis que cuando hablo con alguna marca pues siempre intento, la verdad, que os pueda sacar algún descuentillo, ya que bueno, todo lo que se pueda hacer, ¿no? Todo descuento que venga, bienvenido sea, ¿verdad? Pues dicho esto, poquito más, la verdad, simplemente estoy muy contenta, muy feliz. Ya visteis que os hablé por Instagram de esta funda y estaba muy contenta, y por lo demás más de lo mismo. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, por supuesto, y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.